Buen día, queridos alumnos del Diplomado en Evangelios. En esta ocasión seguimos viendo el Evangelio según San Mateo. Y ahora vamos a ver las tres tareas eclesiales que quedaban pendientes. Habíamos visto respecto de la reunión o consenso de tradiciones. Habíamos visto que Mateo había reunido el Evangelio de Marcos, la fuente Q y su fuente particular propia, y producto de este consenso de tradiciones es el Evangelio que tenemos nosotros, el Evangelio de Mateo. Lo cual habíamos sacado la enseñanza de que nosotros también debemos procurar buscar la armonía o consenso que haya en nuestros grupos dentro de la parroquia o en el grupo eclesial en el cual nosotros estemos perteneciendo. La segunda tarea era sobre la relación de la iglesia con el Estado, en aquel tiempo con el Imperio Romano. Y habíamos visto de que Mateo presenta a los cristianos como buenos ciudadanos también, que las falsas esperanzas mesiánicas se habían aplicado pues incorrectamente a Simón ben Giora o a Menagén, que el Mesías ya había llegado en la persona de Jesucristo y que los escribas, los intelectuales de aquel entonces, no vieron pues en Jesús en aquel en el que se cumplieron obviamente las profecías. Por eso que Mateo procura demostrar que Jesús es el Mesías con las llamadas citas de cumplimiento del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a ver las tres siguientes tareas eclesiales, es decir, la relación con la religión madre, con el judaísmo, cómo resolver los problemas internos y por último, quién es el que tiene la autoridad en la iglesia primitiva. Respecto de la relación que tiene con el judaísmo, comúnmente se ha dicho de que el cristianismo es como la sustitución o el reemplazo del judaísmo, pero si nos acercamos a los textos, en realidad no es tanto así. La cuestión era quién interpretaba correctamente la Torá o la ley de Moisés, porque obviamente la cuestión es cómo interpretar la ley mosaica, así como hoy en día, por ejemplo, los abogados usando el mismo código penal, el mismo código civil, usan la misma fuente para defender a sus clientes, ¿no? La parte acusada y la parte acusatoria. Todo es el arte que ellos tengan en saber interpretar las leyes. De igual forma, acá hubo un problema. ¿Quién interpreta correctamente la ley de Moisés? Si los fariseos y escribas o los cristianos que seguían la interpretación que había hecho Jesucristo, ¿no? Entonces hubo una polémica y es prudente considerar que en la iglesia primitiva, en la iglesia de Mateo, había una controversia, un diálogo, un debate con precisamente entre cristianos y fariseos. Una prueba de eso lo tenemos en una obra de San Jusino Mártir, Diálogo con el judío Trifón. En el capítulo 10, Trifón, la parte judía, acusa a los cristianos de que su evangelio presenta cosas muy exigentes, muy abstractas, difíciles de cumplir. Obviamente acá se refiere al evangelio de Mateo, porque como vimos en el sermón de la montaña, pide el amor a los enemigos, ¿no? Ustedes han oído amar al vecino, amar al prójimo y odiar al enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, ¿no? Romper con la espiral de venganza que está representada en la frase presentar la otra mejilla. Entonces, los judíos consideraban pues que el evangelio, en este caso el evangelio de Mateo, presentaba pues exigencias éticas muy radicales. Y precisamente Jusino dice que no es así, que no se trata de otro Dios, sino que es el mismo Dios del Antiguo Testamento quien a través de Jesucristo está dando una nueva interpretación de la ley, ¿no? Eso es lo que dice en Diálogo con Trifón en el capítulo 10. Deben entender que el evangelio de Mateo pues era rechazado, ¿no? Obviamente por ciertos sectores del judaísmo, y también era rechazado pues por los gnósticos, porque los cristianos gnósticos no veían con buenos ojos al evangelio de Mateo por esa por el subrayado, el aspecto ético.
porque obviamente para los gnósticos la salvación será por el conocimiento, independientemente de la conducta. En cambio, para los cristianos, y en este caso para Mateo, que subraya obviamente el aspecto ético, va a ser pues rechazado por los judíos, rechazado por los cristianos gnósticos, ¿no? Y es curioso que siglos después, ya en la controversia de San Agustín con Pelagio, con los pelagianos, en que Pelagio y los pelagianos van a considerar de que si su justicia no es mejor, como que los actos del cristiano fueran solamente actos humanos sin necesidad de la gracia. Y esta también va a ser una incorrecta interpretación que San Agustín va a tener que responder, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los avatares, los vericuetos por lo que va a transcurrir ya el Evangelio de Mateo en la historia de la influencia, ¿no? Cómo es interpretado ya con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente a esa idea de las relaciones que hay entre el judaísmo y el cristianismo, podemos citar una parábola que está presente en el capítulo 21, ¿no? Del versículo 33 hasta el final del mismo capítulo 21, sobre los viñadores homicidas. En el versículo 43 dice: se les quitará el reino para dárselo a un pueblo que rinda frutos. Y los sumos sacerdotes y fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Comúnmente se ha interpretado el versículo 43 cuando dice: se les quitará el reino para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos, porque obviamente en esta viña, ¿no?, el amo va a enviar a sus siervos, los siervos son golpeados, ¿no?, matados, apedreados, que los siervos representarían a los profetas, ¿no?, y al final envía a su propio hijo, ¿no?, y sabiendo que el heredero lo matan, ¿no? ¿Qué hará cuando venga el dueño de la viña? ¿Qué hará con esos labradores? ¿No? Les dará una muerte y arrendará la viña a otros labradores que paguen los frutos a su debido tiempo. Se ha solido interpretar en que esos viñadores representan el pueblo judío. A ellos se les quita esa categoría de pueblo elegido, ¿no? Y ahora son reemplazados por los cristianos. Pero como señala el versículo 45, los viñadores no son todo el pueblo judío. Los viñadores son los jefes de los judíos, es decir, los sumos sacerdotes y fariseos. Entonces, no dice que se le va a dar a un pueblo nuevo o a un pueblo diferente, ¿no? Dice se va a dar a un pueblo que rinda sus frutos, lo cual no se opone al pueblo antiguo, es decir, al pueblo judío. Entonces, podemos interpretar la palabra de la siguiente manera, ¿no? El reino está administrado por los jefes judíos. Ahora, el reino va a ser entregado al pueblo. Y este pueblo se compone de judíos y no judíos, que viene a ser ya, obviamente, la iglesia. La iglesia va a ser ese lugar donde se den los frutos del reino, ¿no? Entonces quiere decir que Israel no está excluido de la historia de la salvación. No es que ya terminó su etapa y ahora es reemplazado por el cristianismo. Como estamos viendo, son los jefes judíos los que son desplazados y el reino va a ser dado al pueblo. A este pueblo que se compone de judíos y de gentiles, ¿no? Entonces no hay la idea de sustitución, no hay la idea de un reemplazo, ¿no? Como dan a entender que ya la iglesia es el nuevo pueblo o el nuevo Israel, ¿no? Y entonces Israel ya perdió su categoría, ¿no? Sino en el sentido de que ese nuevo Israel están invitados también los judíos, no solamente los gentiles, ¿no? Ahora, ¿quién puede pertenecer a este pueblo? ¿No? Obviamente los que
practiquen la voluntad de Dios los que hagan la justicia. Si su justicia no es mejor que los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Y esa justicia puede ser cumplida por un judío, un judío cristiano, o también por un gentil cristiano. Entonces, Mateo, como obviamente posiblemente él mismo haya sido un rabino, considera pues de que esas promesas dadas a Israel y administradas por los jefes, se les va a quitar a los jefes para pasar ahora a manos del pueblo. Y ese pueblo ya no está restringido solo a los judíos. A ese pueblo pueden entrar también los gentiles. Esa apertura ha sido inaugurada por Jesucristo al fundar obviamente la iglesia, ¿no? Ahora, este es un programa que exige mucho porque está exigiendo frutos, ¿no? Ahora, eso nos da paso a la siguiente tarea, que es cómo resolver los conflictos internos. Pero también nos lleva a una cuestión práctica. Nosotros debemos conocer también la historia del pueblo judío, ¿no? Porque también en el misal romano, en el Viernes Santo, hay una oración que también la iglesia pide por los ateos, pide por los cristianos, pero también pide por el pueblo de Israel, pide por el pueblo judío también. Pues es importante también conocer lo que es el judaísmo, que se configura pues a partir de Esdras y Nehemías regresando del exilio, y es importante conocer el Antiguo Testamento. No podemos quedarnos, estimados alumnos, solo con el Nuevo Testamento, porque como estamos viendo, Mateo empieza su primer capítulo con citas de personajes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que es Sagrada Escritura para los judíos, también es Sagrada Escritura para nosotros. Por eso conviene conocer y leer y estudiar pues toda la Biblia, porque ese es el canon, ¿no? Los 46 libros del Antiguo más los 27 del Nuevo, ¿no? La cuarta tarea es sobre la unificación entre judeocristianos y los gentilcristianos, ¿no? Se había dicho que los cristianos deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Y esta es una ética muy exigente, porque en 5:20 dice: si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, Mateo está pidiendo una ética radical, exigente para su comunidad cristiana, ¿no? Pero obviamente no todos podían vivir conforme a esa exigencia ética. Hay unos que sí podían hacerlo y hay otros que no, los gentilcristianos. ¿Cómo va a aplicar esto? ¿Cómo va a responder para evitar que la iglesia se dé un cisma, o sea, entre judeocristianos que cumplen las normas éticas exigentes y los paganocristianos que no podían cumplir esas exigencias éticas, ¿no? Aparece, acá vamos a ver la parábola en el capítulo 13 sobre la cizaña entre el trigo, capítulo 13 del 24 al 30, ¿no? Acá se dice pues: el reino será semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vino el enemigo y sembró cizaña y se fue, ¿no? Había el riesgo de cortar, pero que al recoger se mezcle obviamente con el trigo. Será la indicación que ambos crezcan hasta la época de la siega. Y ahí se podrá distinguir el trigo de la cizaña. La idea es de que la cizaña debe tolerarse junto con el trigo hasta el momento de la siega final, ¿no? Es obviamente que el mal, el diablo, siembra esa cizaña dentro de la comunidad, lo cual quiere decir que dentro de la iglesia también hay malos cristianos, ¿no? Entonces, cuando la iglesia se expande a los gentiles, se mezcla el trigo con la cizaña. ¿Quién es el que debe juzgar? Los segadores, que serán los ángeles. Ellos van a separar el trigo de la cizaña. Eso nos recuerda también la idea del juicio, al cual debemos nosotros estar presentes, ¿no? Para no ser precisamente la cizaña en la comunidad. Eso podemos aplicarlo hoy en día. ¿En qué medida nosotros somos trigo para la comunidad? O quizá podemos ser cizaña para los hermanos. Hay que procurar siempre ser el trigo de
Cristo. Como decía San Ignacio de Antioquía en camino a Roma, donde iba a morir como mártir, ¿no? Ser trigo de Cristo y no ser cizaña dentro de nuestra comunidad, ¿no? El otro aspecto es la noción del juicio y la disposición siempre a perdonar, ¿no? Al final, en 26-28, ya en ocasión de la última cena, va a decir: esa es la sangre, mi sangre, la alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Quiere decir entonces de que Jesús ha dado su vida en rescate para el perdón de los pecados. Si Jesús ha derramado su sangre para que se perdonen los pecados, con mayor razón nosotros, que valemos la sangre de Cristo, debemos tener la capacidad de perdonarnos unos a otros, porque Jesús en su Pascua ha derramado su sangre para que se perdonen los pecados. Por eso dice en el Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. La idea de exigencia se conjuga acá en Mateo con la idea de la tolerancia y la comprensión. Como se suele decir, ¿no? Hay que tener los guantes de seda y la mano de hierro. Cuando se quiere hacer una crítica, una observación a una persona, primero se le hace ver sus aspectos positivos. Y una vez que la persona acepta los aspectos positivos, recién se le hace la crítica o la observación sobre algunos detalles que debe cambiar en su conducta. Eso también es una enseñanza que podemos aprender de Mateo. Conjugar la exigencia ética, la exigencia radical, pero también con la tolerancia, la comprensión y el perdón. Porque así se compensa la exigencia ética radical de Mateo con la tolerancia, el perdón y dejar que el trigo y la cizaña crezcan hasta su debido momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que ser una luz, no puede ser escondida debajo de la mesa. Eso también nos enseña pues a nosotros de que debemos trabajar para ser exigentes, pero también debemos ser comprensivos, tolerantes y perdonar. Este es un ejemplo, una enseñanza que dio Mateo a su iglesia para impedir que su iglesia se divida en dos, y también para nosotros hoy en día. ¿En qué medida somos cizaña? ¿En qué medida somos trigo? ¿En qué medida nosotros perdonamos a los demás? ¿Cuántas veces debo perdonar? Le dice Pedro a Jesús. Dicen, no 7 veces, sino 70 veces. Siempre. Siempre perdonar, porque nuestro Padre siempre nos perdona. La quinta tarea, o mejor dicho, este viernes sería habíamos visto la tercera tarea y la cuarta tarea. La quinta tarea es: ¿quién es el que tiene la autoridad dentro de la iglesia? ¿No? La autoridad dentro de la iglesia está obviamente referida cuando dice en Mateo 16 en que Jesús entrega su autoridad a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y con lo desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, la iglesia es encomendada a Pedro. Y en las listas de los apóstoles que aparecen en los sinópticos, siempre el primero es Pedro y el último es Judas Iscariote. Siempre es muy importante ver quién se menciona en primer lugar y en último lugar. Entonces, obviamente acá a Pedro se le encomienda a la iglesia, y por eso es de que esa autoridad, luego de que se da a Pedro, ¿no? También se va a pasar a la iglesia, ¿no? En 18:20 dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá aparece también la figura de la iglesia local. Orígenes, cuando interpreta ese texto, dice: donde 2 o 3 estén reunidos. ¿Dónde están 2 o 3 reunidos? La iglesia doméstica. El padre, la madre y el hijo. Ahí tenemos una iglesia doméstica. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Por eso dice: la familia que reza unida permanece unida. Muy importante también que podemos aplicar en nuestras catequesis, en los grupos
tal vez diálogo de esposos, diálogo de novios, ¿no? La importancia de la oración siempre en torno a la familia, ¿no? Entonces, esa autoridad que va a recibir Pedro, ¿no? En que la iglesia todos son hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos muestra pues de que, como decimos en la Iglesia Católica, esa autoridad no termina con Pedro, continúa en sus sucesores, los papas. Porque si Jesús, obviamente, al tener presente que la iglesia va a estar para siempre hasta el fin del mundo, esa autoridad no iba a terminar con Pedro, obviamente tenía que continuar en sus sucesores. Entonces es también muy importante que nosotros ahí oremos por el Papa, ¿no? Nosotros, bueno, siempre hacia los 70, 75 años solemos jubilarnos, ¿no? De nuestros trabajos. Pero es a esa edad recién en que un obispo recibe el encargo de dirigir la iglesia de Dios. O sea, mientras que la mayoría de nosotros a esa edad la persona se suele jubilar, una persona asume el cargo y la responsabilidad de dirigir toda la iglesia. Pues es muy importante que nosotros oremos también por el sumo pontífice, por el Papa, por el Papa Francisco, ¿no? Para que Dios lo ilumine en la conducción de su iglesia, ¿no? A la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Hay otro aspecto que aparece sobre los milagros que hace Jesús, sobre todo con la multiplicación de los panes, por ejemplo, en 14:21 y en 15:38. En 14:21 dice que comieron, se saciaron, ¿no? La multiplicación de los panes, y habían comido 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Si sacamos la cuenta, si son 5.000 hombres, habrían 5.000 mujeres, 5.000 niños, que son 15.000 personas. Y en el segundo, que es, habían comido 4.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Si menciona a hombres sin contar mujeres ni niños, quiere decir que es otra referencia también a las familias. La multiplicación de los panes es un contexto de eucarístico, porque el pan representa el pan de vida, que es el mismo Jesucristo. Como Mateo está mencionando a hombres sin contar mujeres y niños, quiere decir que los beneficiarios de la multiplicación de los panes son pequeñas iglesias domésticas, padre, madre e hijo. Es otra enseñanza que también podemos sacar del Evangelio de Mateo, ¿no? Y en ese caso, pues, vemos que él evangeliza con esa quinta y última tarea. Pone pues que el fundamento de la unidad de la iglesia está en Pedro y en sus sucesores, ¿no? No se menciona obviamente a los diáconos y obispos, que si bien sería una estructura que ya se estaría formando, porque ya es una estructura conocida por, por San Ignacio, ¿no? De Antioquía, pero acá menciona pues de que todos nosotros somos hermanos, tenemos un mismo Padre que es Dios, y que por lo tanto hay que estar siempre unidos a la figura del Papa, y también estar seguro de que Cristo está presente con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esas son las enseñanzas que podemos sacar del apóstol Mateo, enseñanzas que con eso quiso aplicarlas a su iglesia y que también nosotros podemos comprenderla hoy en día, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Espero que estas enseñanzas respecto del evangelista Mateo nos sirvan también pues para nosotros hoy, ¿no? Cómo debemos conocer, amar también a nuestra iglesia. Entonces, resumir las ideas: formación de consenso, debemos formar el consenso entre todos nosotros. Relación, y cuáles son las tradiciones que une Mateo: Marcos, la fuente Q y su fuente propia. Segunda tarea: relación con el Estado. Los cristianos son buenos ciudadanos, son sal y luz. Damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y las profecías mesiánicas se han cumplido en Jesucristo, en ningún otro más. Tercero, ¿cuál es la relación con la religión madre? No es un reemplazo, no es una sustitución, sino que a este Israel ahora son invitados también los gentiles. Nosotros, pues, a la vista de la iglesia primitiva, pues seríamos también gentiles. Luego, como ya había dicho Pablo en Romanos, ¿no? El rechazo de Israel ha valido que ingresen los gentiles.
porque todo estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Importante conocer entonces el judaísmo, cuya escritura sagrada es lo que llamamos Antiguo Testamento. Cuarta tarea, cómo resolver los conflictos dentro de la comunidad. Hay que resolver, hay que ser exigentes, pero también hay que ser tolerantes. Con esa indicación, Mateo impide que su comunidad caiga en una división. Y la quinta tarea, ¿quién es el que tiene la autoridad en la iglesia? Está encomendada a la figura de Pedro y sus sucesores, por los cuales nosotros debemos orar, y de esa forma, unidos a Pedro, estamos unidos a la iglesia de Cristo, ¿no? Como también dirá en Colosenses, ¿no? El que no está unido a la cabeza, pues no está unido pues precisamente a ese vínculo. Y como menciono, ¿no? En Colosenses ya tiene esa unidad con el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos miembros de un cuerpo, no podemos desligarnos de la cabeza. Y la cabeza visible pues de Cristo acá es la figura de el sucesor de Pedro, el Papa. Bien, ya en clase nosotros profundizaremos con más detenimiento en algunos textos para conocer más este mensaje del apóstol Mateo a través de su evangelio, y de esa forma conocer más sobre sus evangelios y conocer más a Jesucristo a través de la mirada que nos da o la perspectiva que nos presenta Mateo. Entonces, con esas indicaciones y esperando pues de que con esta exposición hayamos conocido un poco más del apóstol Mateo y su evangelio, ya en clase profundizaremos más, y muchas gracias por su atención.